hablarnos en esta mañana. Vamos a recibir, a tomar apuntes, a tomar nota, porque creemos que en la repetición, ¿verdad? El Señor nos doctrina y el Señor renueva nuestra mente. Así que María, que Dios te guíe y que Dios te use en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Wow. Gracias. Amén, amén. Gracias, gracias. Amén. Yo no dejo de maravillarme y de darle gracias al Señor. De verdad que sí. Él sabe de dónde me sacó. Amén. Él sabe los planes que tenía para mí. Por eso es que todos y cada uno de nosotros no debemos nunca dejar de darle gracias al Dios de Israel, al poderoso Dios. Porque sabemos de dónde nos sacó, sabemos dónde estaríamos, ¿verdad? Si no hubiera sido por Él. Así que vamos a orar primero, vamos a orar. Yo te doy gracias, Señor. Bendito eres, Padre Celestial. Bendito eres, Señor. Glorificamos y bendecimos tu nombre. Te decimos que eres lo máximo. Eres lo más hermoso, Señor, que nos ha podido pasar. Te damos a ti, Jesús, toda la honra, todo el honor y toda la gloria, porque eres el único que honor, honra, gloria merece, Jesús. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el principio y el fin, el alfa, el omega, el que era, el que es, el que ha de venir, por quien todo fue hecho, por quien yo estoy parada aquí esta mañana. Espíritu Santo, yo te doy la bienvenida. Yo te pido que te pasees hoy en este lugar libremente. Inunda todo este lugar, las paredes, los techos, las ventanas, las puertas, los dinteles, pero sobre todo los corazones de todas las personas que están aquí esta mañana. Prepáralos, prepara ese terreno, Espíritu Santo, que sea terreno fértil para poder sembrar esta semilla que es la palabra de Dios. Señor, para que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, mi Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor. En esta mañana atamos al devorador, a todo aquel espíritu que se devora la semilla que es sembrada en los corazones. Esta semilla no te la robas, esta semilla germina y da fruto en el nombre poderoso de Jesús. Atamos todo espíritu de religiosidad, atamos todo espíritu de flojera, de sueño, en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos, Señor, que esta palabra que tú tienes hoy para tu pueblo hace rema en sus corazones, Señor, que ellos salen de ahí, que esto no es una prédica más, que ellos salen hoy de aquí, señores, Señor, cambiados, que salen, Señor, restaurados, Señor, que salen de aquí con un compromiso, Señor, que salen de aquí con el fuego del Espíritu ardiendo dentro de sus espíritus, Padre amado. Yo te doy gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado hoy, Señor, porque esta palabra me ministra a mí también, porque yo soy la primera que soy ministrada, Padre amado, cuando tú me das una palabra. Yo te doy gracias, Señor. En el preciosísimo nombre de Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, el Rey y Señor de nuestras vidas. Porque en ese nombre hemos orado. Y en ese nombre, Señor, es que hacemos todo lo que hacemos. Y el pueblo de Dios dice: Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Ok, nuestro versículo de hoy, o nuestro verso bíblico, vamos a estar estudiando, vamos a estar hablando de Primera de Reyes 18. Mucho se ha predicado sobre esto, ¿verdad? Amén. Esta es la historia de Elías en la época del rey Acab, ¿ok? Y nuestra prédica de hoy, ¿no tenemos? Sí. Nuestra prédica de hoy se llama: Si Jehová es Dios, seguidle. Amén, amén. Vamos a ponernos un poquito en contexto histórico de dónde estamos ubicados. Estábamos hablando de que este es el reinado del rey Acab, ¿verdad? En la época del profeta Elías. El reinado del rey Acab. Acab era el rey de Israel. Recuérdense que se habían dividido el reino del norte, el reino del sur. El reino del sur era Judá, el reino del norte era Israel. Acab era el que estaba reinando en Israel en este momento. Desde el punto de vista bélico, el reinado de Acab fue bueno, porque él había puesto en su lugar y había logrado mantener a raya a todas aquellas personas, a todos aquellos pueblos con los cuales habían contendido en el pasado. Inclusive había logrado establecer la paz con el reino de Judá, porque indistintamente de que formaban parte ambos de las 12 tribus, el reino del norte Israel, el reino del sur Judá, también
tenían sus encontronazos y tenían sus peleas. Pues este rey Acab había logrado mantener a raya también o habían logrado mantener la paz, por llamarlo de alguna manera, a todo lo que era el reino del sur, es decir, a Judá. También desde el punto de vista bélico estamos hablando de que tenía el ejército más grande y más fuerte de todos los alrededores, de toda el área. E inclusive logró derrotar a los sirios. Entonces estamos hablando de que desde el punto de vista bélico fue bueno. Desde el punto de vista socioeconómico, estamos hablando de que fue un reinado bastante próspero. Se han encontrado hallazgos arqueológicos donde se ha conseguido grandes cantidades de marfil. Es más, de hecho, incluso había un palacio que se llamaba el Palacio de Marfil. Entonces estamos hablando de que el reinado de Acab fue bueno socioeconómicamente. Ahora, desde el punto de vista religioso, fue un reinado débil. La palabra de Dios dice en Primera de Reyes 16:30 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Este señor Acab se casa con una joven que creo que todos conocemos llamada Jezabel. Jezabel era hija del rey sidonio Etbaal. Etbaal llega al trono matando a sus hermanos. Así que imagínense ya la herencia que traía esta jovencita. ¿Qué hace? Jezabel permite, o mejor dicho, Acab permite que Jezabel instaurara, que Jezabel trajera la adoración a los dioses paganos de los sidonios. Entre ellos tenemos a Baal, tenemos a Astaret, que son los más nombrados. Entonces, toda ciudad cananea debía tener un templo, un lugar sagrado, construido en las alturas de ciertos montes que eran los llamados lugares altos. En esos templos ellos nombraban sacerdotes para hacer todo lo que eran los servicios sacerdotales en estos templos de adoración a Baal. Y adicionalmente, Jezabel trajo a sus profetas, los famosos llamados profetas de Baal. Pero no conforme con esto, esta señorita Jezabel mandó a matar a todos los profetas de Jehová. Y solamente se salvaron alrededor de unos 100 que Miqueas, que era el asistente de Acab, los metió en unas cuevas y los sostuvo con pan y agua. ¿Estamos ubicados en el contexto? Ya sabemos quién es este señor Acab, ¿ok? Y sabemos quién es esta jovencita Jezabel. Adicionalmente, en esta zona no llueve durante todo el año, solamente llueve a partir de octubre y hasta abril, pero son unas lluvias lo suficientemente abundantes como para que haya una buena cosecha en todo este lugar. Este señor Elías, no sé si todos se recuerdan, fue aquel que dijo: vive Dios, que aquí no va a llover durante los próximos 3 años y medio hasta que yo dé la palabra. Entonces estamos hablando de que la situación se estaba poniendo un poco dura en aquel lugar, porque no había llovido. Así que entonces, ahora sí, que ya nos hemos puesto en contexto, en antecedente de cómo estaba la situación para aquel entonces, y por supuesto, huelga decir que todo el pueblo de Israel se había volcado a la adoración a los Baales. Todo el pueblo de Israel iba a esos templos en esas ciudades cananeas y rendían culto a Baal y a Astaret. ¿Ok? Así que ya una vez dicho esto, vamos a entrar en materia, vamos a nuestro versículo bíblico y vamos a leer. Vamos a leer en Primera de Reyes 18, vamos a comenzar en el verso 30 hasta el 37. No, vamos a leer hasta el 39. Pero primero vamos a leer el verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora brinquemos al verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre.
Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Amén. Vamos a ver exactamente todo lo que hizo Elías, porque todo, mis hermanos, tiene un significado. Y nosotros tenemos que aprender a escudriñar la palabra de Dios para conocer esos significados y de esa manera poder entender el mensaje tan hermoso y tan profundo que tiene la palabra de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Elías le dijo: acercaos a mí. Pero Elías no usó cualquier palabra. Elías usó una palabra hebrea que es nagash. Si nosotros vamos a Éxodos 30:20, en Éxodos 30:20 dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Jeremías 30:21, no les voy a leer mucho, solamente les voy a leer 2 versículos, pero Jeremías 30:21 dice: de ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Estamos hablando de una palabra que significa acercamiento a las cosas de Dios. Elías ha podido decir cualquier otra palabra: vengan, vean, pero él les dijo: acérquense. Elías estaba queriéndole decir a su pueblo: vamos a regresar a las cosas de Dios, vamos a acercarnos a las cosas de Dios, vamos a recapacitar de lo que hemos estado haciendo durante todos estos años y volver a acercarnos nuevamente al altar de Dios. Elías ha podido perfectamente cuestionarlos por idólatras. Elías ha podido perfectamente cuestionarlos por haber estado alabando el nombre de Baal y no el nombre de Jehová. Sin embargo, Elías le dijo: acérquense al altar de Dios. Amén. ¿Qué fue lo segundo que hizo Elías? Elías dice la palabra de Dios que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías tenía que restaurar el sacrificio y la verdadera adoración. Pero ¿saben qué es impactante? Que no usó cualquier otra palabra hebrea para reconstruir o para restaurar. ¿Saben qué palabra usó? Rafa. ¿Cuántos de ustedes conocen el nombre que fue puesto a Jehová? Jehová Rafa. ¿Qué significa Jehová Rafa? Mi sanador. Mi sanador. Hay ciertas acepciones que inclusive involucra también el nombre de restaurar el favor de Jehová. Éxodo 15:26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y vieres oído sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. Entonces Elías, ¿qué hizo Elías? Elías sencillamente necesitaba sanar el altar de Dios. No solamente reconstruir, no solamente restaurar, necesitaba sanar el altar de Dios. Cuando Ciro, el rey de Persia, da el orden, o da la orden y los recursos, porque además
Ciro dio la orden y dio los recursos para que la gente de Israel que estaban en el exilio regresaran a Israel y reconstruyeran la ciudad, el muro, el templo y el altar. ¿Qué fue lo primero que hizo Zorobabel? ¿Reconstruyó el templo? No. Zorobabel reconstruyó el altar. Porque ¿qué pasa? Es imposible que los pecadores tengan comunión con un Dios santo. Entonces lo primero que había que hacer era sanar el altar, reconstruir el altar y ofrecer ahí un holocausto para poder acercarnos a Dios. Amén. Elías sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Sanar el altar, buscar la restauración del favor de Dios. Elías buscaba primero que nada reconciliar al pueblo con Dios y luego, por sobre todas las cosas, restaurar el favor de Dios sobre su pueblo. Mis hermanos, el altar de Dios es lugar de arrepentimiento. El altar de Dios es lugar de renovación, es lugar de restauración, es lugar de reconciliación. Por eso nosotros lo primero que tenemos que hacer es sanar el altar de Dios, reconstruir, levantar nuevamente el altar de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Ahí les dejo eso. ¿Qué fue lo tercero que hizo Elías? Elías tomó 12 piedras, ¿ok? Y conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. ¿Por qué 12 piedras? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 8 piedras? Porque 12 es el número de perfección de gobierno de Dios. Elías estaba tratando de restaurar nuevamente el gobierno de Dios sobre su pueblo, la autoridad gubernamental de Dios sobre su pueblo. Como les digo siempre, ¿estoy hablando de numerología? No, pero nosotros tenemos un Dios de símbolos. Un Dios para quien la simbología es bien importante. ¿Por qué? Porque hubo 12 tribus. Porque hubo 12 apóstoles. ¿Por qué 12 apóstoles y no 10? Porque habían 12 fundaciones en la Nueva Jerusalén. Porque la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Y en cada puerta hay un ángel. Es decir, que tiene 12 ángeles. Porque la Nueva Jerusalén mide 12,000 estadios cuadrados. Porque la palabra de Dios dice, y Jesús dijo, que los 12 apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, para Dios, todo lo que se refiere al gobierno de Dios tiene que ver con el número 12. También Elías agarró 12 piedras porque él estaba simbolizando las 12 tribus de Israel y la promesa hecha a las 12 tribus de Israel. Acompáñenme un momento a Josué 4, del 20 al 24. Y ya ustedes van a ver por dónde ven. Josué 4, del 20 al 24. Cuando lo tengan. Leemos. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Recuerden que esto es Josué, es quien pasa al pueblo a la tierra prometida y los hace cruzar el Jordán. Y el Señor secó el Jordán de manera tal de que el pueblo pasó en seco. ¿Ok? Cuando Josué pasa, Josué le dice a los que vienen atrás, tráiganse 12 piedras. Y entonces dice en el versículo 20, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros para que pasáramos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. ¿Qué estaba haciendo Elías al tomar 12 piedras? Les estaba recordando a esta gente la promesa.
La promesa de Dios, porque ellos parecía que se habían olvidado de esa promesa dada a Josué 350 años antes. ¿Por qué? Porque no tenían temor de Dios. Porque habían caído en idolatría. Porque habían olvidado que la mano de Jehová había estado sobre ellos, cuidándolos, protegiéndolos, guardándolos y abriendo caminos donde no los hay. Este fue el pueblo, esta fue la gente que vio de primera mano los milagros de Dios delante de ellos. Y en ese momento habían volteado su espalda a Jehová y habían empezado a idolatrar a Baal. Iban al templo de Baal a rendir culto a un Dios extraño, a un Dios pagano, a un Dios ajeno, siendo que ellos, sus padres y los padres de sus padres, habían visto de primera mano la mano de Dios sobre su vida. Amén. Elías estaba recordándole al pueblo quién era su Dios. Elías estaba recordándole al pueblo a qué fueron llamados. Elías estaba recordándole al pueblo las promesas que Dios había prometido, pero por sobre todas las cosas, Elías les estaba recordando quiénes eran ellos. Porque ellos eran el pueblo a quien había sido dada la promesa. Mis hermanos, mis hermanas, el énfasis no se hace en la promesa. El énfasis se hace en los que reciben la promesa. Porque eso significa que somos ¿qué? Hijos. Cuando tú hablabas, yo decía, confirmación, Señor, gracias. Porque somos hijos. Tú no hagas énfasis en la promesa, haz énfasis en que el que prometió es tu Padre. Amén. Nosotros somos hijos y así como hijos somos herederos no solo de las promesas, sino de todas las riquezas de nuestro Padre Celestial. ¿Qué fue lo cuarto que hizo Elías? Elías edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Nosotros vemos a lo largo de toda la historia en la Biblia, por ejemplo, en Éxodo 7, nosotros vemos que Moisés edificó un altar allí y lo llamó Jehová Nisi, porque Jehová es mi estandarte. Vemos que en Génesis 35:7, y dice, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí había aparecido Dios. Jueces 6:24 dice, y allí Gedeón edificó un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, que es mi paz. Entonces, construir un altar significa levantar un memorial a lo que es el carácter, a lo que es la autoridad, a lo que es la implicación, a lo que es el honor. En aquel momento Elías estaba edificando y levantando un altar en el nombre de Jehová. Porque Elías también sabía, como dice 2 de Crónicas 7:14, que si mi pueblo se humillare, sobre el cual el nombre de Dios es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré y sanaré su tierra. Eso era exactamente lo que Elías estaba buscando en ese momento. Vamos rapidito. ¿Qué fue lo quinto que hizo Elías? Y saben que yo me extiendo en esto, mis hermanos, porque yo antes leía la Biblia como devocional. 5 versículos 10, capítulos 8, libros, pum, 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 uno tras otro. Pero la palabra de Dios dice Selah. Y Selah significa medita sobre la palabra de Dios. Es la única manera que nosotros podamos entender el mensaje oculto, profundo, que está detrás de la palabra de Dios. Lo quinto que hizo Elías dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. La primera vez que nosotros vemos esto ocurrir, lo vemos en Génesis 15, correcto. Cuando Dios le dice a Abraham, agárrame, creo que fue una chiva, la primera vez dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad.
Y dice la palabra de Dios que a la medianoche se veía la gloria Shekinah de Jehová en una columna de fuego pasando por en medio de los animales partidos en dos. Porque era Dios haciendo compromiso con Abraham. Abraham no era un compromiso bilateral, no era un pacto de dos, era un pacto de uno solo. Porque el que pasó por en medio de los animales partidos en dos fue Dios. Era Dios estableciendo compromiso con el hombre. Era un pacto de Dios con todo el pueblo hebreo a través de la simiente de Abraham. Ahora, el pacto de Dios con Abraham, como era unilateral, significaba que era independiente inclusive de la fidelidad y la obediencia de Abraham. Ahora, es bien diferente con los sacrificios delante del altar. Vamos un momento a Jeremías 34. Versículos 18 al 20. Jeremías 34. Dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. A los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las dos partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Esto sencillamente significa que cuando se corta un pacto entre dos, quien incumple ese pacto está sujeto a pena de muerte. ¿Qué tal? Los sacrificios presentados delante del altar. Quien no cumpliera con lo que había incluido en ese pacto, cortando dos animales entre dos y pasando por el medio, por eso es que se llama cortar un pacto. Eso era un pacto. Entonces aquel que no fuese fiel, esto era un simbolismo sencillamente de Elías recordándole a aquella gente, hey, listen, escuchen. Ustedes cortaron un pacto con Dios. Nuestro pueblo tiene un pacto con Dios. No es solamente el pacto unilateral de Abraham, es el pacto que nosotros nos comprometemos con Él cuando pasamos por en medio de las dos. Nosotros hicimos un pacto con Dios por la sangre de Cristo. El cordero del sacrificio es Jesucristo. Pero tenemos que cumplir con nuestra parte de ese pacto. Elías estaba usando este simbolismo para recordar el pacto bilateral entre las dos partes, entre Dios y los descendientes de Israel, porque ese pueblo que estaba allí en ese momento eran descendientes directos de Israel, eran parte de ese pacto bilateral. ¿Qué fue lo sexto que hizo Elías? La oración de Elías dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Primero que nada, había que demostrar que Israel no estaba sin Dios, que Jehová es el Dios de Israel. Pero no cualquier Dios, no el Dios que ellos decidieran escoger, sino el Dios que los escogió a ellos. Nosotros hemos sido escogidos. La palabra de Dios dice, no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. ¿Cómo nos es tan fácil no cumplir con nuestra parte de ese pacto? Si a usted viene y lo llama Obama y te dice, Vladimir, yo necesito que tú toques esta noche en la Casa Blanca, ¿tú le fallarías a Obama? Te lo pensarías 2 veces, ¿verdad? Si a alguno de ustedes, don César, lo llama la reina de Inglaterra y le dice, necesito que le hagas el grooming a los perritos. A nosotros, quien nos escogió, es mucho mayor y mucho más grande que ningún hombre. A veces cuando yo oro, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo le pido a Dios, Dios mío, no puedes permitir que esto siga pasando, porque ¿qué va a decir la gente?
que yo no tengo Dios, que mi Dios me ha abandonado, que mi Dios me ha dejado. Es necesario que sea conocido que hay Dios en Israel. A veces yo pido, y mi oración es para que el nombre de Jehová siga siendo exaltado, para que nadie venga a decir, mírala a ella tan evangélica, tan cristiana, y mira lo que está pasando en su vida. Porque yo no quiero que el nombre de mi Dios sea puesto en duda. Porque yo no lo dudo. Y por último, ya para en este punto, ¿qué fue lo último que hizo Elías? O lo último que dice la oración de Elías. La oración de Elías dice, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Deuteronomio 4:31 dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti y estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. La voluntad de Dios es que todo el mundo se salve y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios es un Dios de pactos. Dios nos escogió. Dios hizo pacto con nosotros. Dios prometió salvarnos, prometió cuidarnos, prometió guardarnos. Ha prometido que no nos dejará y que no nos desamparará. Yo no sé cuántas veces Dios te llamó. Yo no sé cuántas veces Dios te buscó. Pero gloria a Dios que Dios es un Dios de pactos. Gloria a Dios, porque yo no sé cuántas veces a mí me mandó a buscar, yo perdí la cuenta. Yo no sé cuántas veces a mí me vinieron a hablar, yo perdí la cuenta. Pero gloria a Dios que nunca desistió. Gloria a Dios que nunca dejó de llamarme. Gloria a Dios que nunca dejó de buscarme. Porque Él tenía planes de que hoy en la mañana, un domingo 24 de abril, yo estuviera parada aquí delante de ustedes trayendo esta palabra. Si Él hubiese desistido, ¿dónde estaría yo? Si Él hubiese desistido de llamarte, ¿dónde estarías tú? Gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Porque a nosotros el vecino ya nos saca el cuerpo y a nosotros no le hablamos más al vecino de Dios. Ya a nosotros nuestro primo nos dice, evangélico, fastidioso, vas a venir otra vez con el tiquititiqui. Y ya no le hablamos más a nuestro primo. Ya cuando decimos, nuestro tío, ¿cuántas veces lo he invitado yo para la iglesia y no viene? Ya no lo invito más, lo dejo por imposible. Qué triste que Dios nos hubiera dejado a nosotros por imposible. Pero Dios es un Dios de pactos.